Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Bienvenidos, día 9 de abril 2026. Esta es la noticia buena del día, porque el Señor nos vuelve a enriquecernos en su palabra, porque así como los apóstoles, los discípulos de Él, les abrió entendimiento, les mostró las manos, que Jesús volvió nuevamente a reforzar su fe, pero aún todavía había poca fe, a pesar de que los primeros dos discípulos les habló la Escritura, lo reconocieron en el pan, pero aún todavía tenía temor, porque cuando ellos regresaron donde estaban ubicados los discípulos, también estaban los dos de Emaús. Sí, cuando Jesús llegó y dijo, la paz esté con ustedes, y resulta que también empezaron a asustar nuevamente. ¿Qué significaba eso? Que entre más estar con el Señor debemos crecer nuestra fe. Cuando más necesitamos de su palabra, más nos va a llegar el Señor. Y nos abre el entendimiento a cada uno de nosotros para comprender las Escrituras. Bienvenidos. Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? Porque nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, han glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y le pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha resucitado rebustecido los miembros de este hombre al que está viendo y todos conocen, todos lo conocen. Esta fe es la que ha restituido completamente la salud. ¿Cómo puede observar? Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntense y conviértense para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les manda el tiempo de la consolación y les envía de nuevo a Jesús el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la resurrección universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escucho todo cuando les digo, quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando les dio a Abraham. Su descendencia será fuerte y de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios en su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 8 respondemos, qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya.
Qué admirable es, Señor, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que él te recuerde? Es pobre ser humano, para que de él te preocupas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo sometiste bajo sus pies. Qué admirable es tu poder. Aleluya. Pusiste a su siervo los rebaños y las mandas todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo había reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convéncese. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. ¿Cómo ven que te tengo yo? Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tiene aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado y él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a todos y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué noticia muy buena. En primer lugar, es que Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Esa paz todos anhelamos, pero cuando no recibimos la paz es porque somos duros de corazón, como aquellos discípulos de Emaús, duros de corazón. Llegaron con los demás discípulos cuando Jesús llegó y todavía no habían creído lo que nos dice la Escritura. Porque cuando dijo: la paz esté con ustedes, y ellos, desconcertados, llenos de temor, creían un fantasma. Todos. No estaban los de Emaús. Ellos ya habían hablado con Jesús, lo habían reconocido en el pan y todavía tenían miedo. Aquí está la falta de fe. Aquí nos deja a nosotros que tenemos que procurarnos, como dice en la primera lectura, que hay que convertirnos y hay que creer y convertir en el Señor, porque así como el paralítico Eliseo de nacimiento fue curado por Pedro y Juan,
no fue el poder de ellos, sino el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso es necesario devolver, comer, disfrutar la palabra de Dios para que nuestra fe crezca más. Y ellos creían que era un fantasma, pero Jesús les dijo, no. ¿Por qué hay duda en su corazón, de su interior? ¿Por qué dudan? Es un problema en la duda. A veces mucha gente dice, ¿será que estoy segura en esta iglesia? ¿Será que esta iglesia puede salvarme? Yo dudo al que está predicando. ¿Por qué dudas? Si tú llevas la palabra de Dios, ¿por qué tienes que dudar? Eso es lo que pasa cuando ustedes y yo escuchamos un mensaje, pero no vamos con la escritura, podemos dudar. Porque la mente del ser humano no tiene la capacidad de poder hacer un exégesis del cuando está predicando, cuando está anunciando el evangelio. Cuando se está dando una predicación, uno no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque si no lleva la escritura, en cambio aquí le ponemos a hacer un pequeño exégesis para comprender punto por punto, pero por el tiempo no lo tenemos, no podemos llegar más allá. Entonces dice el Señor, no soy yo, no tengan miedo. Un fantasma no tiene hueso ni carne. Yo sí tengo, dice el Señor. Le mostró los pies y las manos para creer, pero dice la escritura, aún todavía no creía. Seguía atónitos. ¿Por qué? Y les empezó a explicar nuevamente, es que lo que había yo explicado cuando estaba con ustedes, que el Mesías tenía que padecer, que tenía que morir, que en 3 días se iba a resucitar. Entonces dice la escritura, les abrió el entendimiento. Les abrió ese entendimiento. Ellos para los discípulos, pero para nosotros necesitamos que nos abra el entendimiento. Ahora el Señor no se va a revelar así personalmente. Aquí está su palabra. Por medio de su palabra nos puede abrir el entendimiento que Jesús está en el pan, está en la Eucaristía y que por medio del pan podemos tener salvación. Pero necesitamos que tengamos fe para creer en su palabra. Número 3, que Jesús les explicó nuevamente de las escrituras del profeta, del Moisés, de los profetas y en los salmos. Hablaba de él, pero también les dijo algo muy importante, que es la universalidad, o sea, ser universal. Su palabra, Él es universal, por eso es católico. Católico es universal, que mucha gente no quiere entender, pero ¿qué podemos hacer? No podemos, solamente el Señor les puede abrir el entendimiento. Entonces, pero dice aquí, y que su nombre, dice, voy a leer el texto y el contexto. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al 3er día. Y que su nombre, oiga lo que dice aquí, y que su nombre había de predicar todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero ¿qué hay que hacer? La necesidad de volverse a Dios, la necesidad de convertirse. Eso es lo que nos dice el Señor, que hay necesidad de convertirse. Pero cuando ustedes y yo sabemos y entendemos que sí, el Señor ha resucitado, que el Señor nos dice que hay que predicar el Evangelio y que hay que cambiar, pero que nosotros somos testigos, que Él está vivo, que Él está en su iglesia y que nunca ha abandonado la iglesia porque Él es fiel en su palabra. Bienvenidos.